Y les voy a pedir que abran sus Biblias en Génesis capítulo 17 y vamos a leer a partir del versículo 1. Génesis capítulo 17, versículo 1. Si ya lo tienes, te pido que te pongas de pie para dar lectura a la Sagrada Escritura. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Y dice la Sagrada Escritura: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciéndole: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Pueden sentarse. Bueno, continuamos con nuestro estudio de la doctrina de Dios. Hemos ya estudiado dentro de los atributos incomunicables de Dios, que ya comentamos que los atributos incomunicables de Dios son aquellas características de la personalidad de Dios que son propios de la naturaleza divina. Estos no se los comunica al hombre. Ya estudiamos, por ejemplo, la omnipresencia de Dios. Ya vimos que Él está en todas partes. Ya estudiamos también la omnisciencia de Dios, la presciencia de Dios, también la estudiamos. Hemos también dicho que Dios es independiente, no necesita absolutamente de nadie, y que Él es inmutable, es decir, que Dios no cambia. Y hoy nos toca estudiar uno de los atributos más extraordinarios de Dios, que es la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios. Un atributo en el cual todo cristiano debe de descansar y debe de alguna manera tener una certeza de que al Dios que adoramos, al Dios que de alguna manera hemos puesto nuestra confianza, es el Dios Todopoderoso. Quiero que leamos de nuevo el versículo 1 del capítulo 17 de Génesis, para que entremos en contexto. En este capítulo 17 del versículo 1 de Génesis, nos encontramos en que Dios se le aparece a Abraham. Cuando Dios de alguna manera llama a Abraham, esto lo vemos en Génesis capítulo 12, Dios le dice que lo bendecirá y que a través de él serán bendecidas todas las naciones. Sin embargo, el capítulo 17 que leímos tiene una característica muy interesante. Y esta característica tiene que ver con que Abraham, cuando en este capítulo Dios se le aparece, tiene 99 años. O sea, se le apareció cuando ya era un anciano, totalmente un ancianito Abraham. Entonces, vean la manera
en que Dios se le aparece a Abraham. Dice el versículo 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Me llama mucho la atención este pasaje, número 1, porque Dios le tiene que mostrar a Abraham, a la edad de 99 años, que él era el Dios Todopoderoso. Esto era muy importante para Abraham, porque Abraham ya habían pasado varios años después de que Dios lo había llamado. Recordemos esto en Génesis 12, para que vean la importancia de este atributo de Dios que le tiene que mostrar a Abraham, y cómo de alguna manera es importante, y hoy a través de su palabra nosotros también debemos de entender que Dios en esta tarde, nos está diciendo lo mismo, porque Dios habla por medio de su palabra. Yo soy el Dios Todopoderoso. Era importante recordárselo a Abraham, y es importante que también nos lo recuerde a nosotros, porque la vida cristiana muchas veces, en medio de la aflicción, en medio de desánimo, en medio de los problemas, nos olvidamos de este gran atributo de Dios, en donde Él dice que es el Dios Todopoderoso. Veamos lo que dice Génesis 12. Y vamos a leer del versículo 1. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias, ¿de qué? De la tierra. No sabemos, de alguna manera, la Biblia no nos dice qué edad tenía quién. Abraham. Pero posiblemente era un hombre todavía con fuerza. Pensemos que tuviera en ese entonces 40 años. Que lo sacara, que lo hizo un llamado. Pasaron casi, y eso como una suposición, 59 años para que se le volviera ¿a qué? A aparecer Dios. ¿A quién? A Abraham. Ahora sí regresemos a Génesis 17 en este contexto. Entonces aquí vemos que Abraham era de 99 años. ¿Cuántos años tienes? Dios te ha dicho a lo mejor una promesa y posiblemente todavía esa promesa no se ha cumplido en tu vida, pero eso no significa que no la vaya ¿a qué? A cumplir el Señor. Y es lo que vamos de alguna manera a estudiar el día de hoy, en ese atributo en el que Él mismo se muestra. No lo dice Abraham, no lo dice Moisés, no lo dice Daniel. Dice el texto que se le aparece Dios a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Y a la edad de 99 años, Abraham necesitaba escuchar eso. Necesitaba escuchar que el Dios que lo llamó es el Dios Todopoderoso, porque a la edad de 99 años, ¿se imaginan cómo estaba Abraham? Tal vez sin muchas fuerzas. No era la misma persona a la cual llamó y lo sacó de su tierra para mostrarle otra tierra. Posiblemente no tenía esperanza, y lo vamos a ir viendo. Posiblemente
él estaba esperando que se cumpliera la promesa de Dios y él estaba, Señor, tú me dijiste que yo sería, o a través de mí, todas las familias de la tierra serían de bendición. ¿Dónde está mi descendencia? ¿Sí me explicó? Y vean lo que todavía le dice el Señor. A los 99 años, le dice el Señor, anda delante de mí y sé perfecto. Déjenme decirle algo. ¿Por qué le dice esto a los 99 años? Ya a lo mejor Abraham estaba esperando que, Señor, pues ya llévame, ¿no? Porque el pecado no tiene edad. Tú puedes tener 50, 60, 70, 80, 90 años y todavía puedes estar, ¿qué? Pecando ¿en qué? En tu mente o en tu corazón. El pecado no tiene edad. A los 99 años le dice el Señor a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Es decir, lo que le estaba diciendo Abraham, todavía no he terminado contigo, Abraham. Todavía no han llegado tus días, todavía no te voy a llamar a casa. Mientras vivas en esta tierra, tú tienes que caminar recto delante de mí y ser perfecto. Y dice el siguiente pasaje: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Se imaginan? Abraham, a mis 99 años, Señor, a tus 99 años, porque yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre ¿de qué? De gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre ¿de qué? De muchedumbre ¿de qué? De gentes. La omnipotencia de Dios es uno de los atributos más extraordinarios que necesitamos nosotros recordar. Abraham tenía 99 años. Dios lo había llamado. Y Dios se le presenta: yo soy el Dios Todopoderoso. Y sabes una cosa, muchas veces venimos a Cristo, empezamos a caminar en nuestra vida cristiana y nos empezamos a desanimar, empezamos a debilitar nuestra fe, empezamos a debilitarnos. Y lo que Dios hoy nos está recordando en esta tarde es: yo soy el Dios Todopoderoso. La palabra omnipotente, como ya lo hemos estado estudiando, está compuesta por dos palabras. Una que es omni, que significa todo, y potens, que es poderoso. Esta palabra omnipotente se refiere al atributo de tener poder infinito, sin límites. Con respecto a Dios, la palabra significa que Él puede hacer todo lo que Él ha determinado y ninguna persona o fuerza puede detenerlo u obligarlo a hacer lo contrario. Pero nos debe de quedar muy claro que este atributo de la omnipotencia de Dios significa que Él puede hacer todo lo que está de acuerdo a su santa, justa y benigna naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer algo que tenga que ver con lo absurdo. Por ejemplo, hay personas que dicen: bueno, si Dios es todopoderoso, ¿podrá hacer una piedra tan grande, tan grande, tan grande que no la pueda aguantar? O si Dios es todopoderoso, ¿podrá hacer un círculo cuadrado? Eso cae en lo absurdo y no tiene nada que ver con el carácter, con la persona de Dios, que es santa, justa y benigna. Otros pueden decir: bueno, si Dios es todopoderoso, entonces Dios puede mentir.
La Biblia dice que Dios no puede mentir. Hay cosas que Dios no puede hacer. Él no puede pecar, Él no puede mentir, Él no se puede arrepentir, Él no puede hacer cosas absurdas, porque la omnipotencia de Dios tiene que ir acompañado de su carácter santo, justo, lógico y además benigno. Veamos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 6, versículos del 13 al 18. Libro de Hebreos capítulo 6. Y vean lo que dice la palabra del Señor en el mismo contexto de Abraham, el padre de la fe. Dice la palabra del Señor: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró ¿por quién? Por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré, ¿qué dice? Grandemente, lo que leímos en Génesis 17, versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, ¿alcanzó qué cosa? ¿Qué hubo en Abraham? Paciencia. Dile a la persona que está junto a ti: hermano, hay que tener paciencia para alcanzar la promesa. Por eso nos los enseña el Señor en las Sagradas Escrituras. Hoy lo que te está diciendo el Señor: mira, si algo no se ha cumplido en tu vida, no significa que yo no sea todopoderoso. Yo soy todopoderoso, pero para que mi promesa se cumpla en tu vida, tienes que ser paciente. O sea, tiene que haber la paciencia, porque de repente le pedimos algo al Señor y ya queremos que suceda así. Ay, Señor, es que yo le he pedido al Señor que cambie a mi hijo o a mi hija. Y llevas 2 meses apenas congregándote. Yo ya le he pedido al Señor que cambie a mi esposo. Y llevas apenas 2-3 años congregándote. ¿Qué necesita el Señor en tu vida? Paciencia. No quiere decir que Dios no es todopoderoso para transformar. Mi mamá esperó 10 años para que yo me convirtiera. 10 años orando. Y yo me decían, una piedra ahí. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso y es en el tiempo ¿de quién? De Dios, no en tu tiempo. Entiéndelo, no es en tu tiempo, no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Yo tengo que descansar en paz y yo tengo que esperar pacientemente, pero creer que Dios lo va a hacer. Algo que me sorprendió mucho cuando mi mamá todavía estaba en los últimos días de su vida aquí en la tierra, cuando ya iba a partir con el Señor. Mi papá todavía no se había convertido, todavía no era cristiano. Mi papá tuvo un alcoholismo de 50 años. Él desde niño fue alcohólico, porque cuando mi abuelo en su momento, a él se le ocurrió lanzarse como candidato a la presidencia en aquel entonces de Tehuacán. Perdió absolutamente todo lo que tenía lo perdió. Mi abuelita la tuvieron que internar en un hospital psiquiátrico y a sus hijos los tuvieron que poner en diferentes familias. A mi papá le tocó una familia que tenía una cantina en Oaxaca. Como los dejaban sin comer, a la edad de 12 años, lo que hacían estos 2 niños eran él y otro tío que tenía, que los dos, uno murió de cirrosis hepática
Gracias a Dios mi papá no murió de eso, Dios lo alcanzó antes. ¿Qué sucedió? Él a los 12 años empezaba a tomar. Toda su vida ¿de qué? De alcohólico. Imagínense, cuando mi mamá era ya cristiana y ya iba a partir con el Señor, me dijo estas palabras: yo no voy a ver a tu papá convertido a los pies de Cristo, pero de algo yo estoy 100% segura, que ustedes lo van a ver. Y dicho hecho, esa era la fe de mi mamá. Ella falleció, se fue a la presencia de Dios, y mi papá 2 años después se convierte a Cristo. Y todavía le sirvió al Señor. Y me acuerdo que me pidió mi papá: yo quiero servirle al Señor. ¿En qué quiere servirle, papá? Yo quiero llevar el agua. Y los que lo conocieron, era el que llevaba el agua. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que si le diera un vaso de agua a uno de estos más pequeños, se lo daría a él. Entonces yo quiero servir dando el agua. Con esa fe se fue mi papá. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Mi mamá no lo vio, nosotros sí vimos. Y ¿sabes una cosa? Tal vez tú todavía pienses que Dios no tenga el poder de transformar a una persona. Lo tiene y lo va a hacer. ¿Qué tienes que hacer? Creerlo. Creer que lo va a hacer. Pensar que lo va a hacer, porque Él es el Dios todopoderoso. Vean lo que dice la palabra del Señor. El versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Recuerden que la palabra inmutabilidad es que no cambia. Interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de ¿quién? De nosotros. Para el cristiano, la omnipotencia de Dios debe infundir total y absoluta confianza en el Dios todopoderoso. Él es capaz de transformar cualquier corazón. ¿Qué necesitamos? Paciencia, fe y obediencia. Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido, pero para el incrédulo la omnipotencia de Dios infunde terror, porque ningún hombre puede resistir su voluntad o escaparse de su juicio final. El poder de Dios, Él es el todopoderoso, también lo demuestra a través de su bendición o a través de sus juicios. Entonces el hombre incrédulo debe temer, pero el cristiano que ha puesto su corazón en Él debe infundirle total y absoluta confianza. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, nosotros encontramos la armonía de este atributo que se demuestra claramente tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento y en el último libro que ha sido revelado, que nos ha sido revelado a nosotros por medio de Jesucristo. Vean lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Habrá algo más grande que el poder de Dios?
No hay absolutamente nada. Uno de las más importantes implicaciones de la omnipotencia de Dios es que asegura que Él es capaz de llevar a cabo todo lo que ha determinado, absolutamente todo. Veamos el Salmo 135, versículos del 5 al 6. Vean lo que dice la palabra de Dios. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Aquí estos dos versículos nos hablan de dos aspectos importantes de Dios. El versículo 5 nos habla de su omnipotencia y el versículo 6 nos habla de su soberanía. Es decir, la soberanía de Dios y la omnipotencia de Dios deben de ir acompañados siempre. A.W. Tozer, en su libro El conocimiento del Dios Santo, dice de la omnipotencia de Dios: la soberanía y la omnipotencia tienen que ir juntas. La una no puede existir sin la otra. Para reinar, Dios debe tener poder. Y para reinar soberanamente, Dios debe tener todo el poder. Repito, para reinar Dios debe tener poder, pero para reinar soberanamente Dios debe tener todo el poder. Por eso es el Dios todopoderoso. Dios posee lo que ninguna criatura puede poseer: un poder incalculable, un poder infinito, un poder eterno, una potencia que es absoluta. Y es lo que nos revela el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Vean lo que dice la palabra de Dios. Porque las cosas invisibles de Él. Escuchen esto, las cosas invisibles de Él. ¿Cuáles son las cosas invisibles de Él? Las que no se ven, ¿cierto? Aquellas cosas que no se ven. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno, ¿cómo es su poder? Eterno. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, lo que la Biblia nos está diciendo es, cuando nosotros observamos el universo, cuando nosotros observamos el reino vegetal, cuando nosotros observamos el reino animal, el reino mineral, lo que nosotros estamos viendo es una revelación general de parte de Dios. ¿Cuál es esta revelación general? Estamos viendo ahí su eterno poder y estamos viendo su deidad, porque la Biblia dice que se hacen claramente visibles, de tal manera que ninguna persona puede decir, bueno, es que yo no veo nada. ¿Cómo que no ves nada? Nada más tienes que levantar tus ojos al cielo, tienes que ver
maravillosidad de la creación, tienes que ver el diseño perfecto, la armonía que hay para que tú puedas determinar que el eterno poder de Dios y su deidad se hacen claramente visibles. Por eso ninguna persona tiene excusa para esto, porque el eterno poder de Dios se muestra, dice la Biblia, claramente. De hecho, John MacArthur, uno de los maestros más reconocidos a nivel mundial, en su libro Nuestro Extraordinario Dios, dice lo siguiente: Él tiene la habilidad y el poder de hacer cualquier cosa. Incluso uno de los nombres hebreos de Dios es El Shaddai. ¿Qué significa El Shaddai? Ya lo estudiamos. Significa que Él es todopoderoso. Él es El Shaddai. Cuando Dios se muestra con este nombre, lo que está diciendo es: yo todo lo puedo. ¿Y qué significa esto de que todo lo puede? Bueno, para Dios, ejercer su poder lo hace sin esfuerzo alguno. No es más difícil para Él crear el universo que hacer una mariposa. Él no consume ninguna energía como para tener que reabastecerse. Es decir, Él no necesita un almacenamiento de energía. Él tiene toda la energía necesaria porque Él es el Todopoderoso y Él es un Dios infinito. Nosotros necesitamos energía. Para que nosotros podamos tener fuerza, ¿qué te dicen los médicos? Tienes que alimentarte bien. Tienes que comer verduras, tienes que comer fruta, tienes que comer proteínas, tienes que comer carne, tienes que tomar agua, 1,5 litros, 2 litros diario. ¿Para qué? Para que tu piel de alguna manera esté bien, para que tú tengas fuerzas, para que tú puedas caminar, para que no te agotes. Pero ¿qué pasa si empiezas tú a comer Coca-Cola, churritos, churrumais, papitas y todas las frituras, hamburguesas y todo aquello que no te nutre? Embutidos. Pues, y si comes pura chatarra, al rato vas a estar anémico y no vas a tener, ¿qué cosa? Fuerzas. Y vas a caminar 1, 2, 3 kilómetros y las escaleras y comes grasa y no vas a tener la fuerza. ¿Por qué? Porque tú no te estás abasteciendo de la energía necesaria que tu cuerpo necesita. Dios no necesita ninguna energía. Toda la energía la tiene porque Él es eterno. Vean lo que dice Isaías capítulo 40, versículos del 15 al 17. Algo te está hablando Dios, o nos está hablando, diríamos. Isaías 40, del 15 al 17. Dice la palabra del Señor: He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Dios tiene el poder, de la misma manera que creó el universo con el poder de su palabra, de la misma manera que Él sostiene el universo con el poder de su palabra. Él con el mismo poder de su palabra podría deshacer todo en un solo instante. Absolutamente todo. Si Él quisiera que nadie existiera, solamente bastaría con el poder de ¿qué? De su palabra para deshacer todo. Pero no lo hace por su gran amor y misericordia hacia con nosotros. Y esta es la diferencia.
más grande. Este es el atributo más grande que lo distingue de los ídolos sin vida que los hombres tienden a crear. ¿Qué poder puede tener un pedazo de tabique, un pedazo de barro, un pedazo de yeso, un pedazo de madera que las personas hacen, fabrican, empiezan a construir, lo ponen en un altar y le empiezan a solicitar algo? Le empiezan a adorar, le empiezan a poner de alguna manera sus velas y empiezan a creer que eso tiene un poder. ¿Se podrá comparar eso con el poder eterno que Dios tiene? De ninguna manera. Esta es la razón por la cual el salmista en el Salmo 115 dice lo siguiente, versículos del 3 al 8. Vean lo que dice la palabra de Dios. Nuestro Dios está ¿en dónde? En los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Aquí vemos una vez más la soberanía de Dios y la omnipotencia de Dios. Todo lo que quiso, aquí está la soberanía de Dios. Ha realizado, ha hecho, aquí está el poder de Dios, el Todopoderoso. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan ¿con quién? Con sus gargantas. Semejantes a ellos son ¿quiénes? Los que lo hacen y cualquiera que confía ¿en quién? En ellos. Esta es la razón por la cual no solamente la idolatría es una aberración delante de Dios, sino que es totalmente ilógica, totalmente ilógica. Cualquier persona que confía en un pedazo de barro, de madera, de yeso, simple y sencillamente no está reconociendo este atributo de Dios, que es su omnipotencia, ni su omnipresencia, porque Él está en todos lados, ni en su omnisciencia, porque Él todo lo conoce. Imagínate lo que nos está diciendo el Señor con estos atributos incomunicables, es que cuando tú vas a orar, tú debes de reconocer que Dios te está oyendo, porque Él todo lo sabe. Tú tienes que reconocer que Él está presente ahí, porque Él está en todo lugar. Y tú tienes que reconocer que si tú le pides conforme a su voluntad y de acuerdo a sus promesas, Él te va a oír. ¿Por qué? Porque no solamente te va a oír, sino también Él es todopoderoso para cumplir las promesas que Él ha establecido. Por ejemplo, vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 2, y veamos lo que dice la palabra del Señor. No lo digo yo solamente estoy leyendo la Biblia, yo solamente les estoy transmitiendo lo que la palabra de Dios está aquí escrita. Y creemos que Dios habla a través de las sagradas escrituras. Y Dios te está hablando a ti y me está hablando a mí. Dice Efesios capítulo 6, versículo 2. Vean lo que dice la palabra del Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento
¿Con qué? Con promesa. Aquí el Señor nos está ordenando algo. Honrar a papá y honrar ¿a quién? A mamá. Y además te dice, es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Versículo 3. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, lo que el Señor te está diciendo a ti y a mí es, tú tienes que honrar a papá, tienes que honrar a mamá. Y sabes una cosa, joven que me escuchas, que estás aquí, si tú honras a papá y a mamá, el Señor dice, te va a ir bien. Y además vas a tener larga vida sobre esta tierra. Pastor, pero la Biblia me dice que dejarás a tu padre y a tu madre, y te unirás a tu mujer y serán una sola carne. Entonces yo ya me fui a hacer mi hogar y me olvidé de mi papá y de mi mamá. ¿Sabes una cosa? No confundas la magnesia con la gimnasia. Una cosa es que el Señor te diga, sí, tú tienes que de alguna manera dejar tu hogar donde fuiste formado por tus padres, porque ahora el varón que tú te conseguiste, al cual tú elegiste, aunque tenga cara de cocodrilo, tú lo elegiste así. Ya no le digas al Señor, Señor, pero ¿por qué? Tú lo elegiste con toda la cara de cocodrilo que tiene. Ahora te aguantas, te casaste, te amolaste. Ahora pídele a Dios que te ayude a salir del problema que te metiste, porque tú te metiste. Ahora bien, el hecho de que tú te vayas a un hogar diferente, porque ese es el diseño de Dios, que cuando una persona se case no viva en la casa de los papás, sino que viva, aunque sea en un cuarto ahí en la azotea, ahí, pero que el varón le provea de la casa a su mujer, porque él es el proveedor, no papá ni mamá. Ahora, en el momento en que ella se casó, le está diciendo a su varón, tú ahora me vas a proveer, ya mi papá ya no, ya mi mamá ya no, ahora tú me tienes que proveer. Y te tienes que salir, ¿para qué? Para que el varón se haga responsable y que vivan con los recursos y la confianza en Dios que les va a dar. Pero eso no significa que yo no voy a seguir honrando a papá y a mamá, ni bendiciendo. Cuando tengan la oportunidad, ve con papá, ve con mamá, ve con los suegros, porque ahí empieza la pelea. ¿Y por qué a tus papás y por qué no a los míos? Y empieza ahí que el yo. No, partes iguales. Bendecimos a mi papá, y si tú, varón, que eres el proveedor, le das a tus papás, también dale a tus suegros. Y ¿sabes una cosa? Es doble bendición para ti. Doble bendición para ti. Porque es más bendecido el que da que el que recibe. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, esta promesa, el Señor es todopoderoso. ¿Para qué? Para que la cumpla. Debido a que el poder de Dios es infinito, Isaías dice lo siguiente en el capítulo 40 de Isaías, versículo 28. Ya todos se quedaron de a 6, ¿verdad? No le saques. Isaías 40, 28. Vean lo que dice la palabra de Dios. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. La omnipotencia de Dios tiene grandes implicaciones para el cristiano que confía en Él, en su voluntad y en sus promesas, según el versículo 29. Vean lo que dice.
Él da esfuerzo al cansado. ¿Y qué hace? Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero, otra vez, los que ¿qué? ¿De qué habla la espera? Paciencia. Ahí está. Dile a la persona, ¿ya ves? El Señor nos está diciendo que tengamos paciencia. Si ya tu novio te está diciendo, pues ya vamos a casarnos, pues ya vamos a casarnos, pues vayamos a casarnos, y ni siquiera tiene un trabajo, dile paciencia. Paciencia. O tu novia, pues ya vamos a casarnos porque ya me quiero salir de la casa. Paciencia. Hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque los impacientes no van a esperar en el Señor. Dice la palabra, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿De dónde van a sacar esas fuerzas? ¿De dónde? De Jehová. Él es el que da fuerza al cansado. Él es el que multiplica. Pero una vez más, ¿cuál es el principio? Los que esperan en Jehová. Los pacientes, que es un atributo de todo cristiano. Ser paciente. No que todo lo hagas a la marucha, porque si ya estás acostumbrado a la marucha, como tus palomitas salen en 3 minutos, ya quieres que todo salga rápido. Pero no es así. En la vida cristiana debemos de tener paciencia. ¿Por qué? Porque Dios está formando tu carácter. A Dios le interesa más lo que eres que lo que haces. Dice la palabra del Señor que la omnipotencia de Dios debe forzosamente en todo cristiano a esperar de una respuesta: la fe y la obediencia. ¿Cuál es la respuesta que nosotros debemos de tener ante la omnipotencia de Dios? La fe y la obediencia. ¿Por qué la paciencia? ¿Qué es la fe? Hebreos 1:1. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. 2 elementos: el tiempo y lo que no se ve. Porque si tú ya lo tuvieras inmediatamente y si tú lo vieras, ya no es fe. Necesitas ¿qué? Esperar pacientemente en fe y obediencia. Tienes que obedecer. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa. A los varones, ¿qué les dice el Señor? Trata como vaso frágil a tu esposa. ¿Por qué? Porque Cristo así trató ¿a quién? A la iglesia. Ama a tu esposa y trátala como ¿qué? Como vaso frágil. ¿Quieres que tus oraciones tengan estorbo? Dice la palabra de Dios, entonces no trates a tu esposa como vaso frágil. Y entonces, es más, si tratas a tu esposa, si no tratas a tu esposa como vaso frágil, ni te acerques al Señor, no te va a escuchar. Van a llegar aquí a la pared. Es lo que dice la palabra del Señor. ¿Tú quieres que Dios te escuche? ¿Cómo tienes que tratar a tu esposa? Como vaso frágil. Pero si mi esposa tiene cara de cocodrilo, no importa, así la elegiste tú. ¿Quién es la leona de Santa Julia? No importa. La palabra de Dios no te dice, trátala como vaso frágil, sí, solo sí. No, trátala como vaso frágil porque tú eres el sacerdote de tu casa, tú eres el pastor de tu casa y Dios te va a pedir cuentas a ti y me va a pedir cuentas a mí. ¿De quién? De tu esposa. Además,
porque representa a la iglesia, porque el matrimonio es una simbología de Cristo y la iglesia. ¿Tú quieres de alguna manera caminar rectamente delante de Dios? Obedece. Obedece. Pero es que yo no veo que cambie. No tiene que cambiar. Tú tienes que obedecer. El único que puede transformar un corazón no eres tú. ¿Quién puede transformar ese corazón? Dios. Es el único que puede transformar cualquier corazón. ¿Qué tienes que hacer tú como mujer? Sujetarte. Cumplir lo que Dios te dice. ¿Qué tienes que hacer tú como varón? Amar y tratar como vaso frágil a tu esposa, aunque sea la Leona de Santa Julia, no importa. Tú así la elegiste. Tú así y no hay nada de que a Chuchita la bolsearon. Tú la elegiste así. Tú sí eres hombre y eres un varón de Dios. Tienes que ser responsable ¿de qué? De tus actos delante de Dios. Porque Dios te lo va a demandar tarde o temprano. Dice la palabra del Señor. Veamos estos dos puntos. Romanos capítulo 4, a partir del versículo 16. Es que ya no la quiero. Ándale pues. Dice la palabra del Señor. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre ¿de qué? De muchas gentes, delante de Dios a quien creyó. Vean lo que dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esta es la fe. Llama las cosas que no son como si fuese. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto. Génesis 17. Siendo de casi 100 años. O sea, ¿se imaginan lo que nos está diciendo el libro de Romanos? Que cuando Dios se le presentó a Abraham, que fue el pasaje que leímos, estaba ya como muerto, ya era, a lo mejor era una calaverita, ya era ahí, sus huesos ya secos, ya su piel ya deshecha, todo arrugado. Y Dios le dice, te multiplicaré en gran manera. La fe de Abraham, dice la palabra del Señor, y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino, aquí está el secreto, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Dios se le presentó a Abraham en Génesis 17:1. Yo soy Jehová, el Dios Todopoderoso. Y sabes una cosa, posiblemente tú en esta tarde venías sin esperanza. Seguramente tú venías ya diciendo, hasta aquí, ya no doy una, ya voy a tirar la toalla, no tiene caso seguir en esto. Pero el Señor te repite a ti y me repite a mí, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy
el Todopoderoso, el Shaddai. ¿Qué tienes que hacer? Sigue esperando, dice el Señor. Espera en mis promesas. No te desesperes. Porque si aún tus fuerzas ya están debilitadas, si tú esperas en mí, yo te multiplicaré de fuerzas. ¿Qué tienes que hacer? Sé obediente. Obedece mis mandamientos. ¿Qué le dijo Abraham? Leamos de nuevo Génesis 17:1. Yo no te lo estoy diciendo, es el Señor. Él habla, Él te está hablando a tu corazón, Él te está diciendo, yo sé, yo te conozco, yo sé lo que estás pasando y está sucediendo, pero te recuerdo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y de la misma manera que Dios le dice a todas aquellas personas que quieren obedecer, yo soy el Todopoderoso, y yo cumpliré mi promesa y te bendeciré y te multiplicaré y te daré fuerzas. Es el mismo que te dice, ¿sabes una cosa? Si sigues en el pecado, también mi poder se manifestará en ti, tarde o temprano. Dice la palabra del Señor. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo podemos obedecer a un Dios todopoderoso? La única razón por la cual nosotros, o la única forma por la cual nosotros podemos obedecer es que Cristo esté en tu corazón. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un corazón de piedra. Y la única forma en que Dios puede transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne es poniendo nuestra confianza en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el poder de Dios se manifestó en su máxima potencia cuando hace 2000 años un hombre vino a esta tierra y ese hombre era Dios encarnado. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. El Dios creador del cielo y de la tierra tuvo que despojarse de toda su gloria para venir a esta tierra y terminar en la cruz del Calvario, derramando su sangre por amor a ti y por amor a mí. Y el poder de Dios lo resucitó de entre los muertos, el Todopoderoso. Porque dice la palabra, y el mismo Señor Jesucristo dijo estas palabras, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Jesús demostró ser el Todopoderoso. Él echaba fuera a los demonios. Él sanaba a los enfermos. Él con su palabra le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y salió, y tuvo que dar el nombre, porque si él hubiera dicho sal fuera, hubieran salido todos los muertos. Pero dijo, Lázaro, sal fuera. Y ese hombre, siendo el Dios Todopoderoso, estaba entre el cielo y la tierra, colgado ahí, muriendo y desangrándose por amor a ti y por amor a mí. Porque Él era y es el Dios Todopoderoso. El pueblo judío en su totalidad rechazó las afirmaciones mesiánicas de Cristo. Los dirigentes religiosos lo llevaron delante de Pilato, el gobernador, afirmando que era una amenaza, no solamente para el judaísmo, sino también para el sistema político romano. Sus acusaciones políticas contra Cristo eran falsas. Él no se había levantado contra Roma. Sin embargo, sus acusaciones religiosas eran verdaderas. Cristo afirmó ser el Mesías prometido. Dice Marcos 14, del 61 al 62.
Mas él callaba y nada respondía. ¿Se imaginan? El Dios que creó el universo, si hubiera hablado ahí, hubiera deshecho a todos. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cristo confesó abiertamente su señorío, su identidad mesiánica y su autoridad soberana. ¿Por qué? Porque había rendido su vida a aquel que es capaz de resucitar a los muertos. El poder de Dios en la resurrección. El poder de Dios se ve en la creación, pero el máximo poder de Dios se vio que Él resucitó a Cristo de entre los muertos. Cristo fue capaz de enfrentarse a la cruz, no solo debido al poder del Padre, sino también por su propio poder en sí mismo. Él tenía el poder de vencer a la muerte. Dice Juan, capítulo 10, versículos del 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y vean lo que dice: tengo poder para ponerla y tengo poder para volver ¿a qué? A tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Dios Todopoderoso podía dar su vida y volverla a tomar. ¿Para qué? Para resucitarnos de entre los muertos. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice la palabra de Dios que Él nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque el poder más grande manifestado en nuestra vida es que pasamos de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado tu eterno poder a través de la creación. Tú nos has mostrado tu poder también al conservar este universo y esta tierra. Pero nos muestras tu poder más grande en la salvación de las almas. El poder que se manifestó en Jesucristo, que siendo Él Dios no estimó a ser Dios, sino que se humilló, porque el Dios Todopoderoso se encontraba entre el cielo y la tierra, derramando su sangre, y tú lo levantaste de entre los muertos con tu eterno poder para darnos vida eterna a todo aquel que quiera recibirlo en su corazón. Señor, gracias, porque tú eres el gran yo soy, el Shaddai, el gran poderoso de Israel, que con tu mano fuerte sacaste a Israel de Egipto y con tu mano poderosa nos trasladaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque no hemos considerado en lo más mínimo tu gran misericordia. Porque si tú quisieras, Señor, nadie estaría aquí, ni el universo, ni las galaxias, ni el cosmos, ni el microcosmos, absolutamente nada existiría, pero tú sostienes todo por tu amor y misericordia, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos, Señor, porque no hemos contemplado tu gran poder, Padre Santo. Hoy venimos delante de ti, Señor. Hoy reconocemos que tú eres el Shaddai. Hoy reconocemos que tú eres el Dios Todopoderoso. Hoy te pedimos que nos ayudes en fe
y obediencia, Padre, porque aún nuestro padre Abraham, él tomó las cosas como que no son, como si fueran. Él no se debilitó en su cuerpo, sino que él se sobrepuso a su fe y esperanza sobre esperanza, Señor, creyendo en lo que tú le decías y en lo que hoy nos dices a nosotros: yo soy el Todopoderoso, confía en mí. ¿Por qué teme tu alma, hijo mío? ¿Por qué teme tu alma? ¿Acaso no he sido fiel contigo? Yo te sostendré y yo estaré contigo hasta el fin del mundo. No temas, porque yo soy tu Dios. No desmayes, porque yo te sostengo con el poder de mi fuerza. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra, porque hoy nos habla, Señor, a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a caminar en tus caminos y a ser perfectos, porque sabemos, Padre, que el pecado no tiene edad. Lo mismo un niño puede pecar como un anciano, pero tú perdonas y tú limpias de pecado a cualquiera. Si en esta mañana tú quieres entregarle tu vida a Cristo, si tú le quieres decir: Señor, aquí está mi vida, yo te la entrego, dile estas palabras: Padre, hoy vengo delante de ti, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras ofensas y ayúdame, Señor, a caminar en santidad. Creo que en la cruz del Calvario Cristo murió por mí, derramó su sangre y resucitó al tercer día. Y te pido, Señor, que su sangre me limpie de todo pecado, que yo pueda caminar en obediencia. Aquí está mi corazón. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si tú me recibes como tu Hijo, Señor, aquí está mi corazón quebrantado delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién le da un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso?